Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 5 de diciembre. Hablando de viernes y viernes de buenas noticias y de 5 de diciembre, un abrazo grande a mi viejo, el Pato, que hoy es su cumpleaños. Oh no, Pato querido, cumple, así que feliz aniversario. feliz cumpleaños a mi viejo. Y mientras tanto, amigos, más deuda, porque Caputo anunció que la Argentina emitirá un bono en dólares a 4 años. Muy celebrado esto en las últimas horas. Vamos. Por el oficialismo, por el presidente, etcétera. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional insiste en la necesidad de fortalecer las reservas, todo eso en la economía financiera, en el mundo de Caputo y demás, en la vida real, en la economía real y en la vida de los trabajadores argentinos. Mondelez, ¿tienen la fábrica Mondelez? La que hace las Oreo, las Pepitos, todo eso, los chicles Belden, todo eso que conocemos mucho, que está todo en los kioscos. Bueno, licenció a 2.300 empleados de su fábrica de Pacheco en una semana donde el foco de atención de la crisis de la industria estuvo en el cierre de Whirlpool la semana pasada y cómo se van sumando y repitiendo este tipo de parates en las producciones y pone, por lo tanto, despidos y suspensiones en las fábricas. Se suma ahora entonces este gigante, además, ya si empieza a suspender Mondelez, ¿qué queda para el resto? En un rato vamos a repasar qué está pasando ahí. También un borrador que anda dando vueltas de la reforma laboral que se viene en las sesiones extraordinarias del Congreso y también las últimas novedades del mundo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El ministro de Economía, no te la pierdas, campeón, Luis Toto Caputo, aseguró hoy que la Argentina vuelve al mercado de capitales y a tomar deuda con privados internacionales mediante un bono en dólares a 4 años, a noviembre de 2029, y un cupón de 6,5%. Esto está dirigido a inversores que busquen participar en la financiación de compromisos del Estado con moneda norteamericana. Según anunció la Secretaría de Finanzas, la licitación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre y pese a que el gobierno lo presentó como un regreso a los mercados internacionales, básicamente se trata de un bono emitido bajo legislación local. Así que vamos a ver qué tanto éxito tiene. Así lo informó Caputo esta mañana en una entrevista en A24 con Antonio Laje. 20 meses, fue en la época 2003-2005 que compraron 12.000. Compras pero no acumulás. El problema es que ha sido más difícil acumular. ¿Por qué? Porque como Argentina es un país que no tiene crédito, hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado. O sea, acordate que 40.000 millones de dólares con importadores, más a los organismos multilaterales, más al mercado. Típicamente los países renuevan la deuda. Como Argentina no tiene crédito, nosotros la hemos tenido que pagar. Hemos reducido la deuda desde que llegamos 50.000 millones de dólares, la deuda consolidada. ¿Por qué es importante entonces volver a acceder a los mercados? ¿Y cómo se relaciona con esto? Porque al poder entonces refinanciar los vencimientos de deuda, es decir, esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja. Entonces, al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central, ahora sí lo puede acumular. Entonces, esto soluciona este debate sobre la acumulación. ¿Cuándo sale la Argentina? Primero, ¿hace cuánto que la Argentina no sale al mercado? Y desde enero del 2018. Vos salís entonces ahora a buscar dinero. Sí. Tenés que esperar a ver si te prestan o no, lógicamente. Claro. Sí, es legislación local, porque legislación local. Legislación internacional, tenemos la ley Guzmán, que no permite hacerlo sin aprobación del Congreso, o sea que esto sería ley local. Sí. Y como te digo, es para el pago. ¿Y vos con eso? Bueno, ahí está. Caputo entonces comunicando esta mañana, bien temprano, antes de que abran los mercados, fue a lo del AGE en A24 y recurre a la emisión de un bono local para básicamente pagar los vencimientos que se vienen en enero. Un bono en dólares bajo ley local. Hay que ver también esto, ¿eh? Me hace un poco ruido todavía, pero bueno, veremos. Para cubrir los vencimientos de enero y evitar un nuevo auxilio externo como el que ya tuvo por lo menos 2 en el último año. Pero la expectativa ahí, lo que busca Caputo es usar el dinero recaudado para pagar los vencimientos de bonos que tiene en enero por 4.000 millones de dólares. Claro. Por ahora no está claro cuánto se va a emitir. Milei adelantó que se va a pagar una tasa del 6,5% y que el plazo será a 2029. Y de hecho lo celebró a lo Milei en Twitter. Tras conocerse el anuncio, Milei dijo, vamos Toto, así con mayúsculas, muchas A, muchas O.
y muchos signos de admiración. Muy contento, vamos Toto. Una foto con el ministro de Economía. Volvimos al mercado de capitales, dice ahí, con un bono al 2029, con cupón del 6,5%, bajo ley local, el mejor de todos los tiempos. La libertad avanza, viva la libertad, carajo, @Luis Caputo y todo. Sí, está bueno que sea bajo ley local, pero también indica que es difícil que lo suscriban efectivamente. Escuchaba un poco a Fer Alonso hoy a la mañana, que decía eso, que lo que veía él más probable es que los bancos que se quedaron con muchos dólares, porque la gente se dolarizó mucho antes de las elecciones, puedan invertir los bancos argentinos en dólares en ese bono. Sí, como todo con Caputo, yo te diría, vamos viendo, ¿no? Una cosa son los anuncios, el efecto que generan lo inmediato. Hoy ya muy rápidamente después de este anuncio tenías cayendo fuerte el riesgo país. ¿Celebró el mercado? En principio, ¿no? Un primer movimiento. Después hay que ver. No baja el riesgo país lo que Caputo necesita, no claro. Todavía. Pero después del anuncio, el indicador del JP Morgan había bajado un poco a 613. Caputo lo necesita por abajo de 500. Claro. Para volver en serio al mercado internacional lo necesita por abajo de 500 puntos. Eso todavía no lo logra. Pero además es parte de las discusiones que tiene la Argentina, bueno, o el gobierno argentino, con el Fondo Monetario Internacional. Toda esta discusión sobre acumular reservas o no. Hoy Caputo dijo que no había ninguna discusión con el fondo, pero ayer habló el Fondo Monetario Internacional e insiste en la necesidad de fortalecer las reservas. De todas formas, elogió al gobierno argentino por la baja de la inflación y de las cifras de pobreza, pero insistió con la necesidad de fortalecer la reserva del Banco Central, que es básicamente lo que le vienen diciendo absolutamente todos al gobierno. Caputo dice, mandriles la tienen adentro, ya van a ver, tengo razón yo. Pero ayer salió el fondo, dijo que esto básicamente, fortalecer la reserva del Banco Central es un paso necesario para acceder a los mercados, en definitiva para que baje el riesgo país, lo que verdaderamente necesita Caputo, y volver entonces sí a los mercados internacionales de crédito y evitar saltos bruscos en la cotización del dólar. Habló ayer Juli Kozak, la escuchamos, dijo que la política monetaria y cambiaria tiene que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas. Ponela, escuchémosla, yo te lo voy traduciendo. Lo que ayudará a la Argentina a afrontar eventuales shocks y que esto facilitará el acceso a los mercados. Es Juli Kozak, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, ayer, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Washington, reiterando el pedido de que el gobierno implemente un marco monetario y cambiario coherente. Insistió en la necesidad entonces de la acumulación de dólares y ya descartan que no se va a cumplir con la meta que habían acordado, la meta de acumulación de dólares. Dice que esa meta comprometida para este año luce desafiante. Me gustan las palabras que utilizan. Desafiante por no decir no llega ni en moto. Sí, imposible. Cosa que además anunció una misión técnica que va a llegar a la Argentina en los próximos días para la evaluación preliminar, para venir básicamente a medirnos el aceite, la auditoría que se realizará pasado diciembre. Bueno, por otro lado, la preocupación del fondo, como la de los grandes bancos, es que por no acumular reservas el gobierno ya precisó dos salvatajes, uno del Fondo Monetario Internacional y otro del Tesoro estadounidense, directamente de Scott Bessent en plena campaña, empujando al gobierno para que llegue a la elección. Y el mensaje del organismo del Fondo Monetario llega, además, hora después de que Caputo relativizara esta semana, y también Milei, en distintos encuentros, en un encuentro empresario y demás, la posibilidad de acumular reservas en el corto plazo. Bueno, hasta ahí entonces el entusiasmo de Caputo, los bonos en dólares. El Carly Alegría que vuelve a tomar deuda, el Toto Caputo, ¿cómo me ilusiona? Todo bárbaro. Y el Fondo Monetario, las advertencias, bueno, toda la cuestión más financiera, macro y qué sé yo. Después, otra noticia de estas horas tiene que ver con el freno de la fábrica de productos como Oreo, Pepitos, Chocolates Milka, los chicles Vendel. Estamos hablando de Mondelez. Un parate de 14 días, una semana de vacaciones y otra con licencia paga para los trabajadores. 2.300 empleados licenciados en la fábrica que tiene Mondelez en Pacheco. Es enorme el parate, ¿eh? 2.300 trabajadores, es un montón. Y se suma ya a las noticias que venimos observando en los últimos días de la crisis industrial. Uno de los trabajadores, el delegado de la compañía, Jorge Penayo, alertó que la situación se agravó por la llegada de productos de afuera, porque no hay ventas, es decir, importación y caída de consumo. Y también advirtió que si dentro de 6 meses el contexto no mejora, habrá muchas fábricas de la alimentación que también van a cerrar. Habló esta mañana acá en el Destape con Ari, lo escuchamos.
manifiesta son dos problemas. Uno es el tema de que están importando productos varios supermercados de afuera, entonces por lo tanto, y por otro lado no hay ventas, ha caído las ventas, pero tengamos en cuenta que esta galletita que nosotros fabricamos son premium, como tal cual lo dijiste vos, está el tema de la Oreo, la Pepito, Rhodesia, alfajor Terrabuzzi, Tita, Variedad, Express, Lincoln, Cerealita, son marcas premium, pero ellos lo que dicen que ha caído bruscamente el mercado. Sí. Tenía esperanza ellos que a través de las elecciones de octubre, que tal vez podía llegar a mejorar si el gobierno salía más oxigenado, que de hecho así fue para ellos, pero tampoco repuntó nada y muestra un panorama muy complejo para el 2026, que ya se están adelantando ellos. Lo que manifiestan, por ejemplo, es que según su consultoría que ellos tienen internamente, que el 2026 va a ser muy complejo si no levanta las ventas. A nosotros nos da un poco de oxígeno este parate de estos 21 días. Nosotros a partir del 5 de enero tendríamos que estar regresando a la fábrica, estarían llegando de vuelta nuevamente las materias primas. Eso entendemos nosotros que a partir del mediado de enero tendríamos. Bueno, ahí está uno de los delegados de los trabajadores detallando que en la planta trabajan 2.300 trabajadores, de los cuales 1.500 están bajo el convenio de la industria de alimentación. Además hay administrativos y personal tercerizado de limpieza, vigilancia y demás. Y la empresa tiene además otra planta en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Ahí en realidad elabora premezclas de las marcas Royal y de los jugos en polvo como Tang, Clyde y demás. Y es, la verdad, una serie de noticias de parates, de despidos, de suspensiones en empresas muy grandes, ¿no? Esto es muy preocupante porque si estamos hablando de Whirlpool, estamos hablando de Mondelez, imagínate de ahí para abajo el resto, ¿no? Lo que está pasando con las pymes, con empresas más chicas, en una semana donde el foco de atención de la crisis de la industria venía ya de aquella noticia del parate en Whirlpool. Este viernes se conoce entonces que la empresa Mondelez va a frenar por al menos 3 semanas la producción de su planta de Pacheco. Con Arcor, digamos, son las dos gigantes de las primeras marcas, digamos. Después puede haber otras más chicas que también tengan penetración, porque ahora se consume mucho segunda marca, pero de las primeras marcas de galletita y golosina, la Arcor y Mondelez. Sí, ponele que lo que ves acá, además de la importación, es una caída en el consumo de primeras marcas. Suponete que sea eso, pero lo que habla ya es de una crisis generalizada en el sector industrial, ¿no? Sí, aparte. Está bien, acá estás hablando de Oreos, Pepitos, Milka, Belden. Pero igual, es en definitiva todos parte tienen de la marcas más baratas también. Todos, totalmente. Bueno, pero acá, en este caso, 2.300 trabajadores es un número enorme, obligados a tomarse una semana de vacaciones y una de licencia paga. Estamos acá, Mientras que habrá sectores de la compañía que estarán sin actividad por una semana más y con muchas dudas con respecto al futuro de sus puestos laborales, ¿no? Bueno, por otro lado, el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Sergio Escalante, señaló que esta situación no había ocurrido nunca y que es parte del industricidio, habló así, al que nos está llevando este gobierno con caída de la demanda e ingreso de las importaciones. Declaraciones de Escalante al portal Infogremiales. Encima el gobierno dice que quiere aprobar una reforma laboral. La mejor reforma laboral que puede hacer en la Argentina es crear trabajo, dijeron desde el sindicato. Ahora, ¿qué dijo la empresa Mondelez? Bueno, en principio que van a ser 21 días sin actividad para una de las fábricas alimenticias más grandes de la Argentina. El impacto sobre 2.300 trabajadores, como explicábamos. Es la primera vez en su historia reciente que la compañía frena totalmente su operación por motivos productivos. Una señal que los delegados califican como un punto de inflexión y como mucha preocupación por la recesión que atraviesa la economía y la expectativa, ya no solo en Mondelez, sino en el resto de las empresas del sector, que da mucho laburo además. Son sectores que dan mucho trabajo. La explicación de la empresa apunta a un exceso de stock acumulado por la fuerte caída de ventas registrada durante 2024 y 2025. Y según relataron los delegados de la planta, las ventas cayeron alrededor de 13.000 toneladas en relación con el año anterior. Los depósitos aparentemente están llenos, los mayoristas frenaron las compras, la bruta baja del consumo hizo que Mondelez decidiera entonces paralizar la producción. No solo lo que ya pasó, sino lo que proyectan que va a suceder. Cuando toman este tipo de medidas es porque anticipan, calculan
que en lo inmediato el consumo no va a repuntar. ¿Por qué? Y porque no va a repuntar el poder adquisitivo. Claro. Bueno, el comunicado y el anuncio fue a fines de noviembre y confirmó entonces que esto que ya los trabajadores venían anunciando desde mitad de año, que la demanda no se recupera, que los salarios vienen por detrás de la inflación, que la recesión ya está golpeando de lleno incluso empresas históricamente consolidadas en el sector alimenticio, como es el caso de Mondelez entonces. Pero también se suma a esto Giorgalos y Tía Maruca. De esas empresas ya habíamos hablado, no es una novedad, pero también están afectadas estas empresas de alimentos por la baja del consumo. En el caso de Giorgalos, que es fabricante, por ejemplo, de mantecol, de los palitos de la selva, también nombres muy conocidos. Claro. Comenzó a realizar suspensiones rotativas de su personal en sus plantas de San Fernando y Córdoba, en tandas y por 15 días, pero inicia diciembre activando un cronograma de suspensiones que va a impactar en la operatividad de alrededor de 600 trabajadores. Bueno, la medida en cuestión de régimen rotativo, algo que ya venían realizando y que ahora se profundiza, se va a extender por 15 días, pero en el sector no faltan las voces de advertencia con el temor, la especulación de que esto podría extenderse, ¿no? En el tiempo. También en el sector de galletitas, la fábrica Tía Maruca en Chascomús bajó sus persianas, despidió a 27 empleados. O sea, se extiende, ¿no? Sí, pues, y sobre alimentos también. Alimentos, sí, total. Que muestra a dónde está la crisis, digamos. Que por ahí puede haber un número variable, no sé qué, y que algún mes te diga, no, que aumentó 0 kilómetros de la venta de no sé qué. Claro. Pero digo, el consumo más básico, esto es lo que está pasando. No, es que los datos de consumo masivo no repuntan y no van a repuntar, especialmente en productos que no son de la canasta básica, como los que produce Mondelez. Ponele. Claro. Pero en 2024 el consumo en general, el consumo masivo, cayó 13%, según la consultora Sentia. Este año a octubre la recuperación es de apenas 2,4%, pero con muchas diferencias según cada canal. El consumo masivo cayó 3,7% en septiembre y está en su menor nivel en el año. Esto es lo que están viendo las empresas, que responden no solo, insisto, a lo que ya pasó, a lo que ya tienen verificado, sino a lo que calculan que va a pasar en los próximos meses. Y ¿no? por eso también, digo, con estos números, que obviamente son los números que tienen las empresas, no hay reforma laboral, ni perorata, ni modernización, ni el nombre de mierda que le quieran poner que dé vuelta a esto. No, pero además el consumo, por ejemplo, ya viene cayendo en los supermercados con bajas de más de 5% acumulado en el año. En los kioscos, también, viste que habían advertido ya los kiosqueros la cantidad de kioscos que estaban cerrando en todo el país. La venta, por ejemplo, de productos, donde además casos como los de Mondelez tiene fuerte presencia, especialmente en los kioscos, están cayendo en comparación también con el año pasado. Por lo tanto, bueno, la crisis se extiende, se expande, no es solo por la apertura de importaciones, sino en algunos casos, y acá puntualmente, por la caída del consumo. Y mientras tanto aparecen los borradores de la reforma laboral. El gobierno comenzó a hacer circular ayer el primer borrador de la reforma laboral. Ya se encuentra esto a disposición y en discusión en los principales despachos de la CGT, de la Unión Industrial Argentina. Bueno, ya empezó a llegar a los medios, lo filtraron. Hay que ver si es efectivamente ese el documento final o si es un ensayo, ¿no? También hacen lo que viene sucediendo ya desde hace un tiempo. Dejan trascender para ver cómo impacta y después hay que ver qué de todo eso queda. Claro. Pero es un anteproyecto que incluye un fuerte límite a los monotributistas, a, por ejemplo, poder litigar por relaciones laborales encubiertas, recorta derechos a los repartidores por aplicaciones, reduce el derecho a huelga, en algunos sectores aumenta la jornada laboral, modifica el esquema de vacaciones, crea ese famoso fondo de cese laboral y recalcula las indemnizaciones. Ese es el espíritu general del borrador que anda dando vuelta. Perdón, escuché, ¿recorta derechos de los repartidores? Sí, claro. Sí. ¿Más todavía? Sí, y además que en ninguna línea de, por lo menos lo que circula hasta ahora de la reforma laboral, en ninguna línea que vos más o menos decís, bueno, a ver, ¿dónde está eso que dicen que es para generar empleo formal? Vos decís, ok, será otro proyecto, será a través de otro, no sé, en otro tipo de reforma, porque en la reforma laboral uno más o menos con los primeros lineamientos que están haciendo circular y que están ahí también haciendo... yo creo, para mí, a modo de globo de ensayo también. Viendo, claro, sí, ¿no? sí. Una cosa que hizo mucho el gobierno digamos, todo el tiempo. Tirar borradores a la prensa para ver qué es lo que prende y lo que no. Todo el tiempo. Y además me parece que en esos borradores que hacen circular también hay muchos anzuelos, ¿no? Entonces, de repente, me acuerdo que tuvimos un tiempo largo discutiendo si
jornada laboral sí o no de 14 horas. Y capaz que eso no va a estar en el proyecto, pero estuviste un rato largo discutiendo si iban a... Bueno, veremos. Y también como muchos de los proyectos del gobierno que están un poco sectorizados, también cada uno va metiendo la suya, ¿no? Ahí sí, cada sector que anota una cosita... Sí, totalmente. Además es parte de lo que ya intentó el gobierno. El artículo recupera gran parte del espíritu del mega DNU 70 con el que arrancaron el gobierno. Aquello fue frenado parcialmente por la justicia, ¿no? La CGT... Claro, me acuerdo. Lo del DNU 70 quedó frenado. Después insistieron a través de la ley bases, también con otro tipo de reformas laborales. Algunas pasaron, otras no. Y esto viene un poco a completar lo que ya estaba escrito desde antes de que llegue Milei al gobierno. Es ese mamotreto de reformas que Sturzenegger, entre otros, pero los verdaderos dueños de la criatura, habían preparado. Ahora, sí, una de las pocas que quedó, recordemos, esos datos, que fue el quite de multas por tener trabajadores en negro, que no significó la creación de ningún trabajo en blanco, sino la pérdida. Sí, se perdieron 200.000 puestos de trabajo en el último año, con esas modificaciones vigentes, y lo único que hizo fue aumentar el monotributo, los autónomos, y bueno, y la gente tratando de subsistir, ¿no? Pero bueno, es parte también de una discusión que se viene porque se vienen las sesiones extraordinarias en el Congreso. Milei firmaría este viernes el llamado a las extraordinarias, según confirmaron el Destape fuentes del Gobierno Nacional. En esta nota que publica en el Destape Federico Pokorowski, el líder de La Libertad Avanza, planifica el tratamiento en las dos cámaras del... Primero el presupuesto 2026, para eso parece que ya tienen bastante cocinados los números, y la agenda de proyectos que incluye, entre otros, la reforma laboral. Milei va a firmar el decreto este viernes para habilitar el periodo de sesiones extraordinarias que va a comenzar el 10 de diciembre y que se va a extender hasta febrero. Se estima que el texto definitivo se publique en el boletín oficial el martes, luego del feriado del lunes, ¿no? El presupuesto 2026 ya tiene dictamen en diputados, está listo para tratarse. Y además las reuniones que viene teniendo el gobierno con los gobernadores en el último tiempo indican que le va a dar los números para por primera vez tener un proyecto de presupuesto aprobado. Los primeros 2 años hicieron todo lo posible para evitar que se lo aprobaran y poder, bueno, básicamente reasignar partidas por decreto y a su antojo. El proyecto tiene prioridad para su ingreso en la Cámara de Diputados, además de el de ley de inocencia fiscal. A mí me gusta mucho el nombre, inocencia fiscal, que es básicamente otro blanqueo. Un blanqueo de los famosos dólares fuera del sistema. Bueno, a lo que apunta el gobierno. Y por otra parte, el Senado tendría prioridad de ingreso, según es lo que están especulando en el gobierno, para entrar por ahí, entrar por el Senado con la ley de reforma laboral, las modificaciones del Código Penal y también las modificaciones a la ley de glaciares, por las que ya hay en estos días, ayer y desde el fin de semana pasado y antes también, distintas movilizaciones que por ahí no están llegando a los medios de comunicación y demás, al menos los porteños y nacionales, pero hay grandísimas movilizaciones que están sucediendo en distintas provincias, particularmente en Mendoza, también con represión, con situaciones muy violentas, que ya anticipan lo que va a ser la discusión de la ley de glaciares en las sesiones extraordinarias. Y por último, ATE confirmó un paro nacional y una marcha al Congreso para el 9 de diciembre, semana que viene. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció que va a realizar un paro nacional y una movilización el martes, día en el que también las organizaciones sociales se preparan para una jornada de lucha, en rechazo al proyecto de reforma laboral que va a ser enviado al Congreso. Dijo Rodolfo Aguiar, el titular de ATE, que el gobierno impulsa una reforma laboral pro mercado, cuya única finalidad es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es cierto que busquen mejorar la competitividad o la productividad, eso no se logra quitando derechos. Dice ATE que va al paro entonces el próximo martes. Bien amigos, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Queda confirmado, Estados Unidos quiere recuperar la exclusividad estratégica en América Latina y el Caribe. El objetivo que ya conocíamos o suponíamos, pero quedó escrito de manera oficial negro sobre blanco en un documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, ¿no? Ajá. Ese es el documento que acaba de publicar en las últimas horas la Casa Blanca. La Estrategia 2025 marca un quiebre, vuelve una doctrina Monroe versión siglo XXI, con Washington reclamando el hemisferio como zona propia. A grandes rasgos, les cuento que se endurece el proteccionismo, se redefine la relación con Europa, que según Donald Trump enfrenta incluso la posible desaparición de su civilización, así lo dice textualmente el documento.
se acelera también la competencia con China, que es presentada como el gran rival estructural. Y todo bajo un mismo eje ordenador, que es que Estados Unidos primero, ¿no? Ajá. America first. Incluso si esto implica tensionar, condicionar o directamente arrastrar a sus aliados. Para América Latina en particular, ya que nosotros vivimos en esta parte del mundo, la nueva estrategia tiene como nombre propio el corolario Trump de la doctrina Monroe, ¿no? Ajá. Traducido básicamente en impedir que China, Rusia e Irán ganen terreno político, económico, tecnológico en lo que consideran su hemisferio. Donald Trump considera que este es su hemisferio. En el centro aparece el tema que para Washington ya no es solamente de corte migratorio, que es un tema de seguridad nacional, según cómo lo viene planteando, ¿no? Es la era de la migración masiva que ha terminado, según el documento, y Estados Unidos va a tratar la frontera como su primera línea de defensa. La prioridad es frenar flujos, cortar rutas y convertir a los gobiernos de la región en sus socios obligados, ¿no? De ese control, que es todo lo que estamos viendo, que estuvimos viendo durante este año, pero reitero que ahora aparece como plasmado de manera oficial en ese documento. Acá destaco 3 puntos. El que recién les decía sobre inmigración masiva. Un segundo punto que tiene que ver con narcotráfico y crimen organizado. El documento autoriza un giro fuerte, más presencia militar, que es también lo que venimos observando, más presión sobre los estados, los países latinoamericanos, y si es necesario el uso de fuerza letal contra los designados carteles. Ponen fin, dicen, al modelo policial, acá estoy citando textualmente, que fracasó en las últimas décadas, según el diagnóstico que está haciendo Washington. Y les decía 3 puntos. El tercero sería la competencia económica. Estados Unidos quiere reubicar industria, repatriar cadenas de valor y usar América Latina como plataforma de lo que se viene hablando como nearshoring, ¿no? Ajá. Que es lo que queda más cerca, digamos, geográficamente hablando. Energía, minerales críticos, etcétera. Es decir, menos China en los puertos de la región, cables, minas, telecomunicaciones y más empresas supuestamente estadounidenses ocupando ese espacio. Así que es efectivamente la oficialización de esa estrategia que día tras día venimos observando y viene implementando Donald Trump. Lo sabíamos, pero ahora es oficial y está escrito en un documento. Está escrito en un documento y, bueno, estoy dejando un montón de noticias bien, claro, afuera, no solamente del documento, del análisis del documento, pero que tienen que ver con esa estrategia. Por ejemplo, volvieron a pulverizar una lancha, una supuesta narcolancha en el Caribe, con varios anuncios. Hay que prestar mucha atención a lo que viene haciendo la gestión de Donald Trump, que está en la deriva autoritaria está sucediendo puertas adentro en el plano doméstico y está sucediendo ese renovado imperialista en la región y a todos nos va a afectar de alguna manera. Ahora les quiero contar sobre el Damascus Dossier. ¿Qué es esto? Acaba de salir una nueva investigación global del ISIS, que es ese Centro Internacional de Investigación de Periodistas, que se llama, entonces, titulado Damascus Dossier, que revela, es muy interesante y es muy terrible, revela desde adentro cómo funcionó uno de los sistemas de desaparición y ejecución más brutales del siglo XXI bajo el régimen de Bashar al-Assad en Siria. De Siria no se está hablando mucho últimamente. No sé si se acordarán de esas fotos de los familiares cuando cayó el régimen de Bashar al-Assad, tratando de buscar a sus seres queridos, corriendo literalmente hacia las cárceles y los centros de detención y exterminio para tratar de saber cuál había sido el destino de sus seres queridos. Bueno, esta investigación tiene todo que ver con esto. La investigación se basa en, escucha esto, 134.000 documentos de inteligencia siria filtrados inicialmente a una televisora alemana y analizados durante 8 meses por periodistas de 20 países. Por eso van a encontrar notas al respecto en distintos portales, en distintos diarios del mundo. ¿Qué muestran esos documentos? Bueno, toda la arquitectura completa de esa maquinaria de represión, de vigilancia, de detención e, insisto, de exterminio. Exponen incluso vínculos con aliados como Rusia o Irán y también con
agencias de Naciones Unidas que, pese a las advertencias, y este es uno de los puntos destacados de esa investigación, pese a las advertencias de organismos de derechos humanos, pagaron millones a una empresa de seguridad bajo control de los servicios de inteligencia sirios, alimentando de esa manera el aparato represivo. A esos documentos se suman más de 33.000 fotos de alta resolución, Mati, que documentan la muerte de más de 10.200 presos entre 2015 y 2024, con hasta 177 imágenes tomadas en un solo día. Esas imágenes son las más detalladas y numerosas jamás obtenidas sobre presos asesinados en Siria. Es muy impactante, las imágenes son aterradoras, muestran cuerpos emaciados con signos de tortura, cuerpos numerados. Estamos hablando de un verdadero catálogo del horror. Los fotógrafos militares registraban, para que se entienda cómo es que existen esas fotos, bueno, registraban cada muerte para enviarla a los tribunales del régimen, donde jueces firmaban certificados falsos de paro cardíaco, lo que otorgaba inmunidad a los responsables. Y el objetivo era además demostrar internamente que las órdenes de asesinato se habían cumplido. Y de ese modo sistemático y burocrático se fue armando un verdadero catálogo Tremendo. Del horror. Las imágenes fueron entregadas por un ex oficial de la policía militar que justamente dirigió la unidad de preservación de evidencia hasta 2024, y ese archivo del que les estoy hablando es la continuación directa del material de César. No sé si acuerdan, César es el militar que filtró fotos de presos asesinados, pero entre 2011 y 2013. Y esa evidencia impulsó juicios históricos en Alemania, permitió llevar a cabo juicios en base a esas pruebas y también sanciones internacionales. Así que ese nuevo conjunto de imágenes muestra que, pese a las denuncias globales, el régimen de Bashar al-Assad mantuvo durante 11 años más su maquinaria de secuestro, de tortura y asesinato, documentando cada muerte con precisión burocrática bajo el régimen de Al-Assad. Y con eso terminamos. Desaparecieron al menos 160.000 personas. 160.000 personas. Y después de la caída de Assad en diciembre entonces de 2024, como recordábamos recién, miles de familias siguieron buscando rastros en cárceles, en morgues, en fosas comunes. Recién ahora la filtración está permitiendo identificar víctimas y también compartir esa información con organismos de derechos humanos. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.